Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo sé que el cafecito está muy atractivo allá atrás, pero sería bueno que nos acercáramos. La idea es que tenemos, me dicen, más o menos 55 minutos para tener una conversación, una charla entre representantes de tres agencias de acreditación de la región sobre el tema de los desafíos de la evaluación y acreditación en Centroamérica de cara al siglo XXI. Bueno, de cara al horizonte de tiempo que nos ponen es 2021, o sea, el bicentenario, según veo en el emblema del evento. Entonces, creo que lo mejor sería que primero los presente o se presente cada uno, solamente diga su nombre y la agencia a la que proviene, por favor. Ricaurte Martínez, soy secretario ejecutivo interino del CONEAUPA, la agencia de acreditación en Panamá. Bueno, mi nombre es Francisco Alarcón, trabajo para el Consejo Superior Universitario Centroamericano y tengo la responsabilidad del área académica del trabajo de este consejo. Mi nombre es Elba Morán y soy miembro del Comité Técnico de Evaluación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Leal, soy el presidente de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería. Muy bien, muchas gracias. La dinámica que vamos a seguir es, voy a hacer una pequeña introducción y vamos a hacer algunas preguntas que esperamos que los tres colegas que están aquí al frente puedan comentar sobre ellas, puedan dar su punto de vista, su opinión, y luego vamos a abrir un espacio para algunas preguntas de parte del público, de los participantes, y como solo tenemos 55 minutos, eso no va a ser muy largo, así que tenemos que tener por lo menos unos 5 minutos para un pequeño resumen al final, y eso es todo. Entonces, a manera de introducción yo quería comentar que, en primer lugar, la responsabilidad de la calidad o por la calidad de la educación superior no es de las agencias de acreditación, desde mi punto de vista. La responsabilidad es de los protagonistas de la educación superior y esos son esencialmente los profesores que conducen los procesos de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes que están aprendiendo y las autoridades universitarias a distintos niveles, desde los jefes de departamento hasta el rector y en algunos casos también incluso los ministerios de educación superior de los países. Es decir, a diferentes niveles las autoridades son responsables, pero el principal responsable probablemente sea el profesor y los estudiantes. Entonces, partiendo de eso, de que ese es los responsables de la calidad, el papel de las agencias desde mi perspectiva es un agente, es un socio, es un aliado de las universidades para mejorar la calidad. La evaluación y acreditación es un instrumento poderoso, lo ha probado en diferentes partes del mundo, es un instrumento para promover el cambio, para promover la innovación, para promover el mejoramiento, para promover el aseguramiento de la calidad, si se hace bien hecho. Si se hace bien hecho es un buen instrumento. No es el único instrumento para hacer estas cosas, hay otros instrumentos, pero es un instrumento muy importante. Entonces, con esa perspectiva, yo recuerdo que hace más o menos, un poco más de 10 años, porque el CCA tiene 10 años, pero antes de CCA ya habíamos iniciado este proceso. Cuando se empezaron los debates en Centroamérica para la construcción de un sistema de aseguramiento de calidad en la región, pues teníamos en mente 3 cosas básicas. Una, recuerdo muy bien la opinión de muchos rectores, aquí veo algunos de ellos que en ese momento participaron como protagonistas, y aprovecho para saludarlos, a don Ernesto Medina, al rector Jorge Alfaro, don Jorge Mora Alfaro, en fin, muchos protagonistas de aquella época tenían en mente varias cosas, y yo quisiera rescatar la primera, era que la evaluación y acreditación nos iba a ayudar a innovar, a hacer las cosas de manera nueva, diferente, a ser innovativos en estos tiempos de cambio. Nos iba a ayudar a mejorar la calidad de lo que hacíamos,
de la educación superior, y nos iba a ayudar a algo muy importante, que es facilitar la movilidad, el intercambio y la movilidad de estudiantes, profesores y graduados dentro de los países de la región, y con eso contribuir a la integración de América Central. Entonces, con esa perspectiva, consideramos que un sistema regional de evaluación y acreditación podría ser un instrumento para ayudarnos en esos objetivos. Y así entonces se empezó a trabajar en la creación de este sistema regional de evaluación y acreditación, del cual el CCA es un organismo clave, central. Bueno, con esa perspectiva, ahora que se cumplen estos 10 años del CCA y con ese horizonte de tiempo del 2021 que nos han planteado, a mí me gustaría preguntarles a los colegas que están acá al frente, que son personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que están trabajando muy directamente en la evaluación y acreditación en diferentes perspectivas, preguntarles a su juicio, y no quisiera que lo vean solo desde la óptica de su agencia particular, por supuesto que tomando en cuenta cómo han avanzado ustedes, pero traten de hacer un esfuerzo de tener una opinión, su percepción del conjunto de la región. A su juicio, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado en el proceso de desarrollo de este instrumento? Es decir, de este instrumento que se llama Sistema Regional de Acreditación, de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, para el logro de estos objetivos. Y luego, ¿qué tanto ha contribuido ya este instrumento a lograr avanzar, por lo menos, en la innovación, mejoramiento y en la facilitación del libre tránsito o la movilidad de estudiantes, profesores y graduados en Centroamérica? ¿Cuál es su percepción? Es la pregunta. ¿Qué tanto creen ustedes que hemos avanzado hasta ahora? Y luego, ¿cuáles, a su juicio, podrían ser los principales desafíos para los organismos de acreditación? Ahí sí pónganse el sombrero de su organismo y de los otros organismos de la región, para el sistema regional de acreditación en su conjunto también en el futuro. Es decir, ¿cuáles son los principales desafíos? Yo creo que la presentación que nos hizo el ingeniero Cedillo nos da bastantes luces sobre esto. Yo quisiera, en la lógica que él presentó, que me pareció fabulosa y realmente aprecio muchísimo esa conferencia inaugural, tenemos muchos desafíos, pero yo quisiera, perdón que me adelante yo un poquito, pero es para introducir la pregunta que ya les hice. Es uno que destaca a mi juicio, siguiendo la lógica de la presentación anterior, es que en Centroamérica seguimos trabajando a una escala demasiado pequeña y a un ritmo demasiado lento los esfuerzos y los procesos de acreditación. No tengo las cifras aquí, desgraciadamente, pero las conozco bastante bien y recuerdo, y voy a usar esto de memoria, que poco menos de 200, yo le voy a decir procesos, porque esto es una mezcla entre carreras acreditadas e instituciones acreditadas. Entonces, procesos concluidos de acreditación, tenemos poco menos de 200 en América Central en este momento. Y si le agregamos los procesos de evaluación con fines de mejoramiento de programas e instituciones, pues tal vez nos estamos acercando a los 350 procesos de acreditación y evaluación para mejoramiento. Eso en un contexto de más o menos 268, era la última cifra que yo recuerdo haber visto, instituciones de educación superior establecidas en América Central y aproximadamente un poco más de 5,000 programas de educación superior, o sea, carreras. Entonces, en ese contexto, ustedes hacen números, se van a dar cuenta que andamos por debajo del 5%. Ya vimos lo que nos presentó el colega de México, ellos están pues, por lo menos 3 veces arriba en cuanto al avance. Entonces, para mí, el principal desafío es cómo le hacemos para que esto no sea tan lento y no sea tan a pequeña escala. Es decir, si digamos las metas que se plantea México
nosotros pudiéramos plantearnos la mitad, por lo menos, de ellas para el año 2021 sería fantástico, pero ¿cómo le hacemos? Es decir, ¿cómo hacemos para que esto se dinamice? Eso es un desafío grande, creo yo. Y uno en las universidades escucha que estos procesos consumen mucho tiempo de los profesores, consumen mucha energía, mucho trabajo, y también son caros, consumen recursos, dinero, y que eso hace difícil que esto sea más masivo. Bueno, si eso es cierto, ¿cómo hacemos que estos procesos sean menos demandantes de tiempo? ¿Cómo hacemos que estos procesos sean más acelerados y sean menos caros, por ejemplo? ¿Cómo podríamos hacer para dinamizar y aumentar la escala de los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior en Centroamérica? Yo tengo algunas ideas al respecto, pero eso lo veremos más adelante. Yo quisiera que ustedes comentaran cuál es su percepción, cuál es su lectura de esto y qué podrían comentar. No sé en qué orden hacerlo, yo diría que primero las damas, y vamos a pedirle a Elba que por favor comente. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo sí considero que los procesos han sido lentos, que hemos avanzado muy poco en estos procesos, y una de las principales razones creo que es que ha sido un proceso voluntario. Como usted lo decía, los responsables son los decanos, jefes de departamento, coordinadores de carrera, pero las comisiones de autoevaluación siempre han sido también comisiones voluntarias que, aparte de tener su carga académica completa, aceptan formar parte de esas comisiones de autoevaluación en los tiempos que tienen libres y cuando pueden reunirse. Luego las agencias también hemos estado haciendo un trabajo de voluntariado. Las universidades no nos han quitado tiempo para atender esos trabajos, para trabajar esa normativa. La ACAP se creó en el 2006, su normativa salió hasta en el 2008, 2 años trabajando en el manual de acreditación, en el código de ética, entonces en todas esas guías de autoevaluación. Entonces es un proceso que es cuando tenemos tiempo, que lo hacemos, y de hecho ya estamos avanzando en una nueva edición y también no tenemos el tiempo ni para reunirnos ni en nuestros espacios de trabajo. Bueno, ¿cuáles serían los principales retos o desafíos? Bueno, consideramos de que podríamos formar redes entre las agencias, poder armonizar esos indicadores de calidad, una evaluación o acreditación, digamos, con un posgrado, con ACAP. También, si las agencias nacionales van a acreditar posgrado, que pueda darse una doble acreditación, una persona de ACAP con otro par de SINAES, por decirlo, y entonces eso nos ahorraría costos y poder tampoco entrar en competitividad, y tendríamos un reconocimiento nacional y un reconocimiento internacional. También, ¿por qué no hemos avanzado? Es porque las universidades, o en este caso las carreras, los posgrados, tampoco están cumpliendo con los indicadores que se están demandando en el caso de, digamos, de la ACAP, sobre todo como son posgrados en la parte de investigación. Hemos encontrado que dentro de las categorías donde tenemos más bajos los indicadores es en investigación y vinculación, universidad, sociedad o extensión. Entonces consideramos que podemos avanzar si se hacen alianzas también entre las universidades públicas y las universidades privadas. De hecho, los 15 posgrados que ha evaluado la ACAP, de estos 14 son de universidades públicas y solo 1 es de las universidades privadas, porque las universidades privadas generalmente contratan sus profesores solo para que desarrollen un módulo dentro de una maestría o un doctorado, entonces no tienen tiempo para hacer investigación, y podríamos hacer esas alianzas con las universidades públicas, con las privadas, para poder hacer investigaciones conjuntas o también proyectos de vinculación con la sociedad. Y como decía el ingeniero Cedillo, vemos que estas no están teniendo impacto, porque también hay las investigaciones como para requisito de graduación, y no debe ser eso una investigación, ¿verdad? Sino tener un impacto, resolver un problema. Entonces también tenemos que ver cómo coordinamos con el Estado, con el gobierno, con la sociedad civil, para que esos proyectos de investigación o de vinculación realmente tengan impacto. Bueno, lo vamos a dejar ahí para dar paso a los compañeros. Sí. Ok. ACAI empezó más o menos hace 10 años. Fuimos de las primeras agencias regionales del CCA. Y en ese momento
pues sonaba muy poco lo que es la acreditación. 10 años después, veo que ya se habla de acreditación en muchos programas, y poniendo el caso de Guatemala, por lo menos 5 universidades se han sometido a procesos de acreditación de las 11, 12 que tenemos. O sea, eso quiere decir mucho, se cree. Además, nosotros como agencia, no sé cómo ha funcionado las demás, no podría hablar de ellas, pero sí hemos visto que hemos influido mucho en los programas Arquitectura, Ingeniería y Diseño, porque muchos en este momento están tomando nuestro modelo o nuestro manual de acreditación para autoevaluarse y hacer su plan de mejora. Saben que no se pueden acreditar, pero están trabajando en ello. Algunos nos han dicho, estamos haciendo cambios curriculares para en un futuro poder acreditarnos. O sea que sí vemos mejora, aunque no se hayan acreditado. Nosotros hemos logrado acreditar a un 10% de los programas de arquitectura, ingeniería y diseño que hay en Centroamérica. Creo que es un buen número, en 8 años. Ahora, el umbral que nos pusieron en 2021 es muy corto. De aquí a 7 años, posiblemente, creo que lograríamos duplicar lo que hasta el momento hemos hecho, si seguimos con una tendencia de crecimiento, ¿no? Entre otras preguntas, creo que sí estamos logrando una integración regional, que es lo importante. Por lo menos nosotros ya hemos firmado convenios con Panamá y con Nicaragua, en reconocimientos de las acreditaciones que hacemos, que eso es un gran paso, pues, para evitar esa duplicación de procesos. Y estamos en pláticas en cierto momento con Costa Rica, que esperemos que fructifiquen también. El otro aspecto era, se me fue. Era respecto a por qué es que no se logran muchos procesos que se hagan, o el reconocimiento de títulos. ¿Te recuerdas? Estuvimos platicando de que el SUCA había estado impulsando eso y que existe hasta un acuerdo del SUCA, el reconocimiento de títulos de programas acreditados. Pero por alguna razón las universidades estatales, que son las que tienen que hacer ese reconocimiento, no lo hacen. Creo que de nosotros tiene que salir el impulsar que en nuestros países se reconozcan los títulos de programas acreditados para que de verdad exista una movilidad. La movilidad no se ha dado hasta este momento. O sea, hablamos de movilidad, hablamos de intercambio por acreditación, pero no se da. Y esa es una realidad. Muchos dicen, estoy acreditado, puedo ir a trabajar a cualquier país de Centroamérica. No es cierto. De nosotros depende hablar, en este caso, con los colegios profesionales, que son los que dan el título o la licencia para ejercer, para que reconozcan que un profesional graduado de un programa acreditado podría llegar a trabajar en la región centroamericana. Creo que eso es uno de los retos que tenemos para trabajar más adelante. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero hacer una pequeña introducción nada más porque le decía a mis compañeros de Panamá, acabo de sentarme en esta silla. El jueves me ocupé de la Secretaría Ejecutiva del CONEAUPA, pero sí he tenido una experiencia con el CONEAUPA porque soy representante de las universidades privadas ante el CONEAUPA. Otro factor que creo que también de alguna manera es diferente en Panamá es el hecho de que un rector de una universidad privada esté a la cabeza de una agencia de acreditación en este momento. El compromiso en Panamá ha sido firme, la verdad que ha sido diferente. Primero que todo fue obligatorio. Y el hecho de que sea obligatorio nos coloca en este momento más o menos con un 90% de las universidades ya acreditadas. Eso es importante, pero son acreditaciones institucionales. Sin embargo, sí ha marcado un hito importante en el desarrollo de la educación superior, porque hay un compromiso pleno de todas las universidades de cumplir con lo que para nosotros es mucho más importante, el plan de mejora, lo que viene después de la acreditación, ese compromiso que adquirimos al cumplir con una acreditación, es lo que realmente
nos ha colocado a todos a trabajar en busca de un nivel de calidad óptimo. Y otro aporte importante del proceso de acreditación en Panamá ha sido que se ha creado un vínculo de comunicación, de entendimiento entre todas las universidades. Contamos con 2 organizaciones, el Consejo de Rectores de Panamá, que tiene más años de experiencia, y la Asociación de Universidades Privadas de Panamá, fundada en el 2006, cuando se crea la Ley de Educación Superior, y precisamente con miras desde un principio a poder aportar a esa ley en lo posible y en lo que estuviera al alcance de nosotros como universidades privadas. Pero en los últimos años el vínculo es tal que las reuniones del Consejo de Rectores ampliadas participan todas las universidades, estén o no estén agremiadas en el país, y de allí salen entonces consensos, y de allí salen los lineamientos y todos los aportes que se puedan dar para mejorar el sistema de acreditación en Panamá. No fue fácil hacer una acreditación obligatoria. No fue fácil porque hubo que ajustar una matriz a todas las universidades por igual, grandes y pequeñas. Todas entramos por el mismo camino y todas tuvimos que hacer nuestros ajustes. Sin embargo, el hecho de que haya sido obligatorio sí comprometió de una manera firme no solamente a los rectores o a los dueños de universidades o al Estado, con las universidades del Estado, sino inclusive a los profesores y los estudiantes tomaron conciencia del proceso que se estaba llevando adelante. Y yo creo que esos resultados nosotros los vamos a ver en un futuro muy próximo en Panamá de una manera muy positiva, porque se están logrando grandes inversiones, se está consolidando un proceso. Estamos en este momento, le acabo de anunciar a mis colegas que hace escasamente 2 días el presidente de la Asamblea de Diputados, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, acaba de introducir un anteproyecto de ley con reformas a la Ley 30, que es la que regula la educación superior en Panamá, y que son necesarias, todos estamos de acuerdo, tanto universidades públicas como privadas, que hay que reformar esa ley y sobre todo el reglamento, que en algunos pasos sobrepasa la ley. Pero fue una imposición positiva, por decirlo así. Los resultados son los que estamos midiendo en este momento. Entonces es una experiencia un poco diferente a la mayoría de los países donde el proceso de acreditación es voluntario, pero nos ha logrado, nos ha permitido lograr un gran avance en cuanto a cantidad de universidades acreditadas y en cuanto al compromiso que tienen para mantener esa acreditación y seguir mejorando. Ahora vamos a entrar en el proceso de acreditación de carreras y eso lo tenemos programado por áreas del conocimiento. La primera que empieza es la de carreras de salud, algunas carreras de salud, no todas van a entrar, pero algunas carreras de salud. Y también se ha hecho una revisión conjunta, no, en este caso ya no ha sido una imposición total, sino que ha habido mucho aporte de parte de las universidades que tienen carreras de salud para mejorar la matriz y mejorar la medición que se va a hacer de estas carreras. Así que esperamos que los resultados ahí van a ser muy, muy positivos, ¿no? Yo creo que esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora y esperamos que siga así, avanzando y de manera muy positiva. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que se ha dicho hasta ahora, es decir, pareciera ser que la experiencia, bueno, oyendo las palabras de Elba, perdón que le diga su nombre directamente, pero somos amigos, de que el problema es que como los procesos son voluntarios y se hacen casi como en el tiempo libre y como en el esfuerzo, digamos, los procesos se hacen lentos.
Por el otro lado, nos dice el colega de Coneaupa, en Panamá es obligatorio y por lo tanto hemos avanzado de manera significativa. Y ha sido una imposición, pero ha sido una imposición positiva. Y no cabe duda que es cierto. Yo creo que Panamá es el país en donde más se han movido las cosas en tema de acreditación en los últimos 3 o 4 años, es decir, han habido movimientos muy significativos y avances muy importantes. Bueno, pero el hecho es que en la mayoría de países de Centroamérica los procesos son voluntarios y eso no creo que vaya a cambiar. Y creo que cada país tendrá la libertad de decidir si eso va a ser voluntario o va a ser obligatorio. Panamá optó por lo obligatorio con sus grandes ventajas y con sus grandes desafíos, ¿verdad? Otros países han optado más bien por los procesos voluntarios. Entonces, en el marco de los procesos voluntarios, ¿cómo hacemos para que estos procesos sean atractivos? Porque yo he escuchado a muchos directores de carreras que dicen, bueno, pero es que no está muy claro para mí qué voy a ganar con meterme en un proceso que puede durar un par de años y por lo menos varios meses de autoevaluación y probablemente un año en todo ese proceso hasta que llegan los pares y que se me programa la visita de pares. Hay un gran trabajo y un gran esfuerzo y al final, ¿qué gano yo con esto? ¿No será que también necesitamos pensar en incentivos? Es decir, sobre todo en los países en donde esto es voluntario, para que sea más tangible, más claro para la comunidad universitaria que hacer estos procesos, además de que ayudan a mejorar y a innovar, también tienen resultados concretos, es decir, pueden tener beneficios tangibles. Es decir, yo solo lo pongo ahí en la mesa como para reflexionar. Y quería compartirles, antes de devolverles de nuevo la palabra a ustedes, quería compartirles que el día de hoy terminó la reunión de los vicerrectores académicos de las universidades miembros del SUCA, del CICEBAES, y en esta reunión se debatieron muchísimas cosas, pero hubo algunos productos que son bien interesantes y pueden ser relevantes para lo que estamos discutiendo. Se presentó una guía de autoevaluación. Nosotros lo que hacemos es evaluación con fines diagnósticos, ¿verdad? Con fines de mejoramiento, no hacemos acreditación, no podríamos hacerlas. Pero esa evaluación diagnóstica se presentó una guía para evaluación por agrupamientos, es decir, por clústeres. La idea es que no hagamos carrera por carrera, es decir, programa por programa, sino esa guía permite organizar procesos de autoevaluación en agrupamientos, es decir, 4, 5 carreras juntas en un solo proceso, organizado tanto de autoevaluación como de evaluación externa por pares. Quizás podría ser un instrumento a considerar en el futuro la posibilidad de que no tengamos que hacer cada carrera, esas 5,000 carreras las vamos a hacer por separado, creo que nos van a tomar varias décadas llegar a conclusiones. Bueno, ese es un elemento a considerar. A mí me gustó mucho las palabras del señor Zedillo en relación al tema de los resultados, irnos acercando un poquito, ir migrando hacia evaluación de resultados, así como se evalúan los insumos y los procesos. También este sistema, el CICEBAES, en esta reunión se discutió, ustedes saben que el SUCA está impulsando el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, definiendo los resultados de aprendizaje esperados para los diferentes niveles de la educación superior, licenciatura, maestría, doctorado. Y quizás ese producto que se está generando desde el CICEBAES podría también ayudarnos, si logramos el consenso regional necesario e identificamos claramente cuáles son los resultados de aprendizaje esperados, podríamos tener un marco de referencia para avanzar en la acreditación hacia también ponerle atención a los resultados en los procesos de evaluación y acreditación. Entonces es importante que ustedes conozcan que ese otro producto también está generándose dentro del sistema. Y también mencionaba el profesor Zedillo el tema de la educación a distancia. Esa es otra guía que se aprobó, bueno, no se ha aprobado todavía, pero ya se presentó en el CICEBAES, es una guía de evaluación de programas a distancia. Entonces lo anuncio porque son insumos que podrían servir para
posibles innovaciones, posibles cambios en los procesos que se realizan en Centroamérica, y con todo respeto y con todo aprecio lo ponemos a disposición para la discusión, para ver si esto puede ser útil también en el futuro para las agencias. Y comparto totalmente la opinión que mencionaba Elba, en el sentido de que sería muy importante y muy interesante que un mismo proceso de evaluación y acreditación permitiera obtener más de un sello. Es decir, sería fantástico que una carrera de una maestría de ingeniería de Panamá pudiera con un solo proceso tener la acreditación de la agencia de posgrados, de la agencia de ingeniería y de CONEAUPA. Pero para lograr esto se necesitan convenios, acuerdos, respeto mutuo, coordinación, trabajo conjunto entre agencias. Entonces yo quisiera que ustedes lo tuvieran también entre su imaginario, las posibilidades de avanzar en esa dirección. Eso le daría valor agregado a los procesos y también sería un incentivo para dinamizar la acreditación. Bueno, eso como comentario. Yo quisiera devolverle la palabra a cada uno para ir cerrando y luego vamos a tener un pequeño espacio de comentarios del público. Siguiendo con la línea de Panamá, la experiencia con ACAP es que las maestrías que se han acreditado son los estudiantes de esos posgrados los que han ganado los financiamientos que da el CENACYT para hacer investigación, porque en Panamá, bueno, el presupuesto de investigación lo maneja la CENACYT, que es el organismo de ciencia y tecnología, y la mayoría de los posgrados de la Universidad de Panamá que aplicaron, los que ganaron el financiamiento, los proyectos, fueron las maestrías acreditadas. Entonces eso es un incentivo, ¿verdad?, para que las otras también avancen hacia eso. Otro de los desafíos que podría ser, y de hecho la CAP ha intentado con el DAD, es de que dentro de los requisitos para aquellos proyectos que presenten, en este caso estamos hablando de los posgrados, que presenten un proyecto al DAD para mejoramiento, desarrollo, que sea como requisito que esté acreditada o que esté en proceso de acreditación, como un incentivo para avanzar en ese mejoramiento de la calidad. Bueno, definitivamente los incentivos son los que van a ayudar a que los programas se acrediten, pero nosotros en los foros que hemos tenido, muchos de los decanos lo que nos dicen, nosotros lo que hemos logrado acá es conocernos a sí mismos y a juntar mucha información que ni teníamos. Ya de por sí para ellos eso es un gran beneficio, porque tenían documentos regados por todos lados y al final lograron organizarse. Y para ellos ahora es mucho más fácil hacer las cosas. Cuando hablas de hacer convenios con agencias, nosotros hemos hecho, como te decía anteriormente, ya con CONEAUPA, y acabamos de firmar con el CNEA de Nicaragua, un reconocimiento de las acreditaciones que hace ACAI. En su momento, cuando empiecen a acreditar programas en CONEAUPA, se reconocerán las acreditaciones que hizo ACAI, y lo mismo estamos trabajando con CNEA. Aparte, el otro incentivo que nosotros estamos trabajando como agencia es formar parte del acuerdo de Canberra, que es el que acredita programas de arquitectura, y formar parte del acuerdo de Washington, que son los que ven los programas de ingeniería. De esa manera, nuestros programas acreditados tendrían un reconocimiento todavía mucho más internacional, y hacia eso es que estamos trabajando. Hacia ahí podemos ir nosotros. Como decías, los rectores y los decanos son los que tienen que ver cómo mejoran su educación. Nosotros estamos viendo cómo mejoramos los procesos de acreditación y los beneficios que van a obtener nuestros acreditados. Como agencia siempre estamos innovando. El ingeniero Cedillo hablaba sobre un proceso a través de internet. Nosotros estamos trabajando en esa línea y les puedo decir que esta semana nosotros empezamos el primer programa de capacitación virtual de evaluadores, el cual cualquiera, en cualquier lugar de Centroamérica o del mundo puede recibir la capacitación, y es un proceso completo con el cual vamos a certificar a nuestros evaluadores. También los invito a que conozcan y vean nuestra plataforma. Si les es útil, pues ya conversaremos. Pero en eso estamos haciendo nosotros. Es una manera de incentivar a los programas y que vean que nosotros somos una organización seria, y que cuando certificamos una acreditación es porque cumple con esos requerimientos. Bueno, en materia de incentivo,
hemos trabajado varios aspectos en Panamá y seguimos trabajando sobre esa línea. Y podemos definir dos tipos de incentivos. Un incentivo para la universidad pública, que va a ser quizás un poco diferente, porque a la privada, incentivo a la institución de tipo fiscal. Estamos viendo incentivos de tipo fiscal, exoneraciones fiscales de impuestos, exoneraciones de inmueble, cuando la universidad es dueña del inmueble, a cambio de becas que se dan a través del Instituto de Fomento para las becas, el IFARU, incentivos de becas también que ofrece el Estado, tanto para universidades que forman parte del Consejo de Rectores Públicas y Privadas, como también para de la Asociación de Universidades Privadas. Pero hay algo interesante que se está dando en este momento, y es que hay una mesa de diálogo donde está sentado el Estado, la academia y la empresa privada. Y estamos tratando de hilvanar las líneas para que nuestros egresados, primero que todo, sean tomados en cuenta por todos, por el Estado y por la empresa privada, pero esa retroalimentación tiene que venir de la empresa principalmente y del Estado, y decir cuáles son las necesidades reales que tiene el Estado o que tiene la empresa privada para su crecimiento, y trabajar nosotros entonces en esas áreas del conocimiento. O sea, direccionar hacia allá nuestras propuestas educativas, de manera que podamos asegurar algo que diría yo como educación de calidad y trabajo asegurado. Garantizarle a nuestros egresados que tienen un futuro en la empleomanía del país, que tienen un trabajo asegurado, que no han hecho una inversión de años de estudio, y trabajar principalmente en esa línea. Si logramos un incentivo para que esos muchachos visualicen su formación desde ese punto de vista, creo que las universidades van a estar llenas de estudiantes y con deseos de terminar sus carreras, porque hay muchos que no terminan la carrera, que se quedan a mitad de camino. Entonces hay que buscar ese tipo de incentivos que lleguen precisamente al estudiantado más que todo, que son la razón de ser de nuestras instituciones. Creo que con las reformas que se va a hacer en la ley también, las universidades acreditadas tienen también derecho a cierta cantidad de incentivos que uno tiene que solicitar, que tiene que pedir. Y hay otros de otro orden, por ejemplo, la Asociación de Universidades Privadas, y yo lo veo como un incentivo o como un producto positivo de la acreditación, acaban de crear y está funcionando perfectamente bien un instituto interuniversitario de investigaciones, que somos dueños todas las universidades miembros. Cada una aportó una cantidad y tenemos un instituto que es para todos. Y eso está también incentivando la investigación. Van a salir proyectos interesantísimos de ahí y vamos a tener resultados e inclusive captación de fondos internacionales. Ya fuera de lo que pueda hacer el CENACYT, hay otro aporte independiente de las universidades privadas que también se va a sumar. Muchas gracias. Yo creo que vamos a abrir un periodo de tiempo para que los colegas que están aquí al frente puedan hacer comentarios o preguntas o aportar. Don Jorge Alfaro. Jorge Mora, perdón, te estoy diciendo el segundo apellido. Muy cortito. A mí me parece que de la discusión, sin duda alguna, el tema que surge es el tema de la obligación o la obligatoriedad o voluntariedad del proceso de acreditación. La mayor parte de los países de Centroamérica tienen ese carácter de voluntario. Nosotros en alguna oportunidad, con algunos colegas, habíamos inventado el término de voluntorio para referirnos a algunos países en donde, si bien el proceso tiene un carácter voluntario, existen una serie de estímulos y de recursos a los cuales tienen acceso las instituciones si se acreditan, que hacen que efectivamente, pues, si tomas la decisión de no acreditar tu institución,
prácticamente pones en riesgo tu subsistencia. No hay posibilidad. Sí, porque son recursos vitales, ¿verdad? De diferente naturaleza, incluyendo en muchas oportunidades las posibilidades de becas de los estudiantes o acceso de los estudiantes a la universidad financiados por el Estado. Ahora, desde luego que en ese caso es muy importante tomar en cuenta que los estímulos que se reciben, estos recursos, son otorgados para instituciones, sí, para todas las instituciones participantes en el sistema. Esto significa para públicas y para privadas, ¿verdad? Que ese es un cambio que me parece que es importante en el caso de Centroamérica. Y por último, una pregunta que me parecía, en el caso de Panamá, ¿cómo surge lo del carácter obligatorio? ¿Es producto de la ley de educación superior, de una política de Estado o de la propia agencia de acreditación? Por eso me parece que es un elemento también importante. No en todos los países de Centroamérica existen políticas de educación superior. Eso es una característica notable en varios de los países de América Latina, no en todos, pero de Centroamérica. Muchas gracias. Vamos a recolectar más preguntas y comentarios antes de que ustedes reaccionen. Ok. Está bien, tenía anotado a don Ernesto Medina, pero adelante. Bueno, muchas gracias. Rafael Yabori, de ANECA, Agencia de Acreditación de España. Quería hacer dos comentarios muy breves para ponerlos como una nómina de buenas prácticas que han surgido además en la excelente mesa redonda o sillón, más o menos, de discusión que hemos tenido esta tarde. En primer lugar, un comentario de Francisco Alarcón que hacía sobre la importancia que podría tener acumular procesos de acreditación con el carácter multiplicador de sellos. Nosotros hemos experimentado, utilizando el proceso de acreditación de carreras que es obligatorio en España, hemos experimentado uniéndolo con un sello europeo, de alguna manera es la asociación que rige las asociaciones de ingenieros europeas, bajo el paraguas de ENAE, intentando que la acreditación nacional pudiera tener un extra para aquellas carreras que tienen este interés y pudieran repercutir con un sello internacional, que evidentemente está fuera de la obligatoriedad, está fuera de la gratuidad del modelo español, pero con una pequeña aportación si se podía conseguir este efecto multiplicador. Es un elemento que además hemos tenido ocasión de hablar en ocasiones anteriores con el arquitecto Roberto Leal por la posibilidad también de ampliar este foco y de buscar elementos de conexión y de reconocimiento también con la Agencia Centroamericana de Ingenierías. Esto por una parte, y me ha parecido muy oportuna la reflexión. Y la otra, un comentario del arquitecto Roberto Leal sobre los espacios. Yo quería poner como ejemplo también el espacio europeo de educación superior, oficialmente formalizado el año 2010, para los reconocimientos de periodos cortos de estudio sobre la base de la moneda académica común del crédito de CTS. Es verdad que es muy exitoso y ha tenido una amplia y una profunda desarrollo. Está conseguido, podríamos decir. El estudiante vuelve con el periodo reconocido como parte de la relación fructífera de las instituciones. No hace falta una gran estructura para ello, pero es verdad que lo hemos conseguido. Sin embargo, el reconocimiento de los títulos aparejados de los títulos de universitarios no se está consiguiendo de la misma velocidad, porque los actores que influyen son numerosos y siempre tiene que ver con la protección, de alguna manera, del producto académico. Seguimos trabajando, lo hemos avanzado y desde ese punto de vista sí que las agencias han podido contribuir a través de la acreditación conjunta de programas conjuntos, la acreditación única de programas conjuntos, desde otras bases. Pero en última instancia están los ministerios, están las oficinas de ENIC-NARIC que tienden a proteger también esto. Por lo tanto, lo digo a los efectos de que también son temas todavía pendientes de resolver y de discutir en el contexto europeo, aunque aparentemente este espacio funciona de una manera mucho más, aparentemente más fluida. Y por último, quería destacar como buena práctica también el programa que ustedes tienen en su página web de formación online de evaluadores, que tuvimos ocasión en un encuentro hace por lo menos un año en Guatemala de verlo. Realmente quisiera destacarlo como un elemento también de aprendizaje desde otros contextos, de una herramienta muy útil puesta al servicio, yo creo, una buena práctica de aprendizaje de agencias no solo de esta región, sino de otras regiones. Siento haberme extendido un poco más. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Yabori. Don Ernesto Medina, y luego vamos hacia este lado. Don Ernesto, lo tengo acá. Bueno, yo creo que yo podría moderar. Frank. Ya le doy,
Me toca a mí, no iba a hablar el doctor Medina Sandino primero. Don Ernesto va a hablar primero, Esteban, por favor. Sí, Ahorita claro que te doy sí. la palabra. Claro que sí. Perdón. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, mis felicitaciones al CCA al cumplir el 10º aniversario. Creo que hay razones para celebrar, algunas ya se han dicho. Cuando se dieron los primeros pasos hace 10 años, este tema estaba prácticamente ausente en las discusiones sobre el futuro de la academia en América Central, y ahora creo que el tema sí está presente. Obviamente los avances, como muchas otras cosas en la realidad de la educación superior centroamericana, son asimétricos. Algunos países han avanzado mucho, otros poco. A mí me parece que hay dos temas importantes, aprovechando pues este paréntesis que estamos haciendo y pensando en el 2021, y obviamente el tema de la voluntariedad, la obligatoriedad es uno de ellos, pero creo que tampoco ahí está la posible solución a la lentitud con que estamos marchando y quizás la poca profundidad. En Nicaragua, por ejemplo, la acreditación es obligatoria por ley, y obviamente de acuerdo con los plazos que la ley ha establecido, el próximo año todas las universidades de Nicaragua, las casi 60 universidades, habremos concluido los procesos de autoevaluación y tendremos planes de mejora, pero yo no creo que las universidades estemos mejor que lo que estábamos cuando comenzamos el proceso. Tendremos mucha información, estaremos más ordenados, y obviamente va a depender de cada institución qué es lo que haga con la información que tenga. A mí me parece que quizás el problema de fondo que tenemos está en el propósito. Pero creo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo de cuál es el propósito de la acreditación en la región, y seguimos teniendo propósitos diferentes y partimos de supuestos que en la realidad no se están dando. O sea, creo que desde la academia partimos del supuesto que esto lo hacemos para mejorar, pensando en la calidad, pero si analizamos la realidad de lo que ha pasado en estos últimos 10 años, vemos que hay universidades que sí lo han hecho esto a conciencia, pensando en el mejoramiento de la calidad, han tomado medidas valientes de adecuar sus presupuestos a los resultados de la evaluación y la acreditación, lo que no ha sido el caso en la mayoría de las universidades, que tienen un documento muchas veces autocrítico, pero se encuentran sin ningún recurso para poner en práctica las acciones de mejora, y eso creo que ha causado mucha frustración. Luego, por parte del Estado también ha habido propósitos muy diferentes. Algunos lo han hecho para ordenar sistemas de educación superior que todos, creo yo, reconocemos en la mayoría de nuestros países eran y siguen siendo caóticos, y encontraron en la acreditación quizás un pretexto para justificar medidas administrativas que se debieran de tomar sin tener que involucrar a los académicos en que demos los argumentos para que se tomen las decisiones que se debían haber tomado ya hace mucho tiempo. Entonces creo de que a lo inmediato debemos de tratar de ver cómo nos ponemos de acuerdo con el propósito, y creo que en la introducción, Francisco, que hiciste, está la clave de esto. O sea, los académicos tenemos realmente que apropiarnos de esto, pero en las universidades, me parece, por lo que yo he podido observar y por mi propia experiencia, al final terminamos burocratizando el proceso, poniéndole en manos pues, de grupos de personas o que son muy comprometidas o a las que les damos el encargo, pero la mayoría de nuestras comunidades universitarias están ausentes, y si tienen que hacer algo pues lo hacen porque es parte de su deber con la institución, pero no porque estén convencidos de que esto tenemos que hacerlo para mejorar y para poner a nuestras universidades en mejores condiciones para enfrentar los retos del futuro. Y yo creo que esa es la discusión que tenemos que tener, qué tenemos que hacer para que realmente estos procesos, independientemente de las decisiones que tome el Estado con respecto a la acreditación,
si realmente estamos convencidos de que nuestras universidades necesitan mejorar, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras comunidades universitarias, los estudiantes, profesores, las autoridades, realmente tengamos todos un propósito común de mejora, pensando en que nuestros pueblos necesitan mejores universidades que las que tenemos ahora? Por eso mi pregunta quizás al panel sería, ¿cómo han visto ellos, digamos, el compromiso real de las universidades con relación a estos procesos, y en base a la experiencia que han tenido, qué piensan que podemos hacer para que realmente esto se conviertan en procesos que las universidades todas los asuman con compromiso y con consecuencia? Gracias, Francisco. Qué bonito, tal vez un poco para llamar la atención sobre todo nosotros, qué bonito saber que entre nosotros se encuentran tantos rectores de universidades, gente con una enorme trayectoria dentro de la Academia Centroamericana por décadas, ¿verdad? Yo creo que, y esto lo hago como un comentario que me parece importante rescatar acá, ustedes tienen que tener conciencia que cada palabra que podamos vertir en estas discusiones va a ser o va a significar una caja de resonancia que el CCA va a rescatar en lo que se va a convertir en su plan estratégico de 2015 en adelante. De manera que lo que estamos acá es construyendo, a través de mesas redondas como estas y de espacios de construcción colectiva de conocimiento, estamos construyendo los derroteros por los cuales creemos que podemos caminar con el CCA como un actor más. No como el actor preeminente ni predominante, pero sí como un actor más. Y esto me lleva al segundo comentario. Hay un tema que a veces nosotros desde la academia lo dejamos un poco pasar, y es el tema de la incidencia en política pública. Yo creo que nosotros, si nos ponemos a pensar en si es acreditación por incentivos, o si es acreditación obligatoria, o si es acreditación generalista, o por disciplinas, o acreditación institucional, o acreditación docente, todos esos son factores y variables que juegan en el mapa de posibilidades de oferta-demanda de servicios de acreditación, entendiendo servicios de acreditación, oferta-demanda, desde la acepción más beneficiosa, ¿verdad? Como el intercambio de lo que yo puedo ofrecer y lo que tú necesitas recibir. Yo, agencia, tu universidad. Yo creo que en esa óptica, repito, hemos dejado un poco de lado el tema de la incidencia en política pública. ¿Y por qué? Bueno, porque somos conscientes de que la universidad pública y la universidad privada empiezan a trabajar de forma articulada muy recientemente. No es una cosa que se pueda retrotraer a antes de los años 90. Existían razones ideológicas y de otra naturaleza que siempre mantuvieron una división muy importante en las universidades públicas y privadas. Yo siento, y por eso la palabra convergencia siempre está muy presente en mis comentarios, siento que hoy día eso lo vamos superando. Siento que hasta hace unos años atrás el trabajo interagencial era también una de las grandes pendientes que teníamos sobre el tapete, no solo para construir admirables acuerdos de cooperación como los que está llevando adelante acá y con otras agencias, sino también para esclarecer esos espacios o fortalecer esos espacios de diálogo y de conocimiento mutuo entre las agencias, y construir algo que Francisco Alarcón señalaba en un foro hace casi un año en Guatemala. Muchas veces el problema de la movilidad, del intercambio en investigación y de la construcción conjunta de sistemas educativos verdaderamente regionales, la verdadera debilidad radica, decía Francisco, en la falta de confianza. Muy probablemente uno de los factores más críticos que tenemos que llegar a superar es por qué todavía no creemos que somos capaces de confiar unos en otros. ¿Por qué la Universidad X y la Universidad Y no pueden decir, mira, si mi estudiante se va un semestre a tu universidad, yo le voy a reconocer los créditos educativos, las horas lectivas, buscar un mecanismo? Eso tiene que ver con incidencia en política pública, porque ya sabemos que la política pública, si tiene como instrumento general la ley, no necesariamente es el único instrumento. Las construcciones de acuerdos bilaterales, como es la creación de muchos convenios como los que acá y sendas agencias han firmado, son espacios para la creación de política pública. Y CCA, repito, en ese afán de construir su plan estratégico 2015 en adelante, tiene toda la intención de incidir en el tema de política pública de una manera más fuerte, porque nosotros creemos que en el marco del sistema de integración centroamericana hay mucho que se puede retomar. Por ahí hay un protocolo que también Francisco señalaba en algún momento del año 61 sobre movilidad profesional, hay algunos acuerdos de SUCA que se han ido quedando también en el tintero y de otros espacios colaborativos. ¿Y CCA por qué quiere contribuir? Bueno, porque siente que tiene la base constitutiva de socios que le permite hacer espacios de convergencia. En la base constitutiva de socios del CCA están los ministerios de educación, está
están los colegios profesionales que están urgentemente llamados a ser parte de estos procesos de internacionalización, están las universidades públicas y están las universidades privadas. En ese contexto, cada tema que discutamos aquí, cada insumo que ustedes puedan generar es un estímulo más, un aliciente más, un llamado de atención adicional, un semáforo en amarillo adicional que el CCA sin duda tiene que tomar en cuenta para empezar a construir esos procesos. Pero los procesos de incidencia no se construyen desde un solo espacio, se construyen, como dicen los entendidos en evaluación, desde todos los stakeholders actuando. Necesitamos ver a los colegios profesionales articularse más y mejor con CEPUCA y con sus diferentes sistemas de trabajo a nivel regional, y lo digo con una luz de esperanza, no como una crítica de ninguna manera. Queremos ver más a las universidades privadas interactuando en el espacio que significa CCA y en sus otros espacios regionales como AUPRICA y como los que puedan tener en el caso costarricense UNIRE, etcétera, etcétera. Queremos ver más a los ministerios de educación interactuando, aunque no sea necesariamente su competencia, pero también participando de la discusión de educación superior. En algunos países lo es, en otros no lo es. Y creemos que CCA, repito, ofrece una plataforma para todas esas discusiones y la ponemos muy modestamente, y creo que en esto hablo por el Consejo y la Presidenta con mucho respeto, ponemos esa plataforma al servicio de este diálogo regional tan necesario y tan importante. Pero igual rescato lo que decía don Ernesto Medina, estos eran temas muy ausentes de la agenda y hoy día más bien ya nos estamos preocupando, no por retomar los temas, porque ya vemos que existe una sensibilidad hacia ellos, sino que más bien nos estamos preocupando por construir una hoja de ruta hacia el bicentenario. Eso me parece a mí que ya es ser atrevidos. Creo que hay espacios no solo regionales, sino extrarregionales, como los que planteaba el ingeniero Cedillo en su presentación, donde todos tenemos un espacio para actuar y donde todos tenemos un espacio para contribuir. Así que básicamente el llamado a que podamos, y con esto termino, hay un documento que tienen ustedes, una memoria de un foro de Guatemala, lo tienen entre el material que se les entregó, que tiene una ponencia del doctor Claudio Rama. En alguna parte de esa ponencia, cuando la revisé, me provocó una sensación interesante y escalofriante cuando decía que la acreditación, reconociendo que no es el único mecanismo de mejora, porque está la evaluación con fines de mejora, está la autoevaluación, están los sistemas internos de aseguramiento de calidad, que bueno, paréntesis, queremos apostarle a todo. Pero decía don Claudio Rama, y con esto termino, repito, las acreditaciones al final son un mecanismo más para cambiar los equilibrios de poder al interior de las universidades. Yo lo dejo solo como una provocación. ¿Será eso así? ¿Será que además podemos contribuir a cambiar los equilibrios de poder en la sociedad sobre cuál es el nivel de prioridad que tiene que tener la educación superior como parte de la política pública, de la agenda de política pública? Bueno, ese es parte del debate. Yo solamente quería hacer esa pequeña contribución y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Vean, nos dieron 55 minutos para esta sesión y ya llevamos 50. Eso quiere decir que nos faltan 5 minutos y hay varias personas que están queriendo intervenir. Entonces empezamos con don Manuel Ramírez, luego allá con el profesor, y el profesor Esquivel, y finalmente creo que el ingeniero Cedillo había pedido la palabra. Creo que no vamos a tener tiempo para una respuesta de parte de los panelistas, pero por favor, adelante. Bueno, aló. Bueno, muy buenas tardes. Mi labor básicamente desde hace 20 años es tratar de identificar espacios en la gestión educativa de los ministerios y de las universidades para incluir, digo yo, de manera amigable el tema de la reducción del riesgo, el tema de la gestión del riesgo en las posibilidades que la organización educativa de los países y las instituciones lo permitan. No tengo la experiencia de ustedes en asuntos que tengan que ver con acreditación y autoevaluación. Sin embargo, sí nos ha honrado que desde el año 2000 se incluyó las primeras líneas en la guía de autoevaluación de programas académicos por medio del CICEBAES. Y a partir de ahí se ha promovido muchísimo la inclusión del tema en los programas en las universidades y ahora creemos que ha llegado el momento de que también aparezca el tema en dimensiones, en categorías, etcétera, en evidencias, algo que cuestione o que pregunte sobre qué está haciendo la universidad o la carrera en incluir ese tema en su gestión. Ese es un pequeño paréntesis para un minuto más indicarles que, por lo tanto, no soy especialista en algo tan bello y tan importante como lo que se está discutiendo acá. Sí he notado y me he inspirado en lo que he escuchado hasta ahora, en que hay muchísimas interrogantes que en estos momentos en América Latina tienen que ver con la autoevaluación y la acreditación.
y me he puesto a pensar, ¿y cuál es la fuente de experiencia colaborativa, integral, regional, latinoamericana, que nutre a las personas que tienen a cargo las agencias acreditadoras? ¿Quién forma al que trabaja en una agencia acreditadora en algo tan especial y tan contundente en la sociedad como acreditar una carrera o acreditar una universidad? Aquí yo les dejo la inquietud, con todo respeto, y yo tal vez sea un alumno de eso, si me permiten, que se logre crear en Centroamérica y México o en América Latina una academia que se llame Academia del Desarrollo de la Calidad por medio de la evaluación o la acreditación, o un foro regional sobre autoevaluación y acreditación, que no sean solamente encuentros circunstanciales, sino sea con el concepto de permanente, que estén regidos por un programa en donde poco a poco las personas que participan en los procesos de acreditación, desde gerentes hasta pares y autoevaluadores, vayan pasando por un proceso de formación que nos permita a un nivel mayor ir creciendo, no en la particularidad de cada academia, sino en nivel general. Creo que la CCA o organismos como la CCA sería muy importante que se tomara en cuenta esta sencilla idea. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Bien, y el tiempo ya es demasiado corto. Yo sí les voy a pedir que si fueran así un poquito más puntuales para que podamos tener por lo menos 30 segundos a un minuto para las personas que aún están pendientes. Profesor Esquivel, por favor. Buenas tardes. Mi intervención es muy puntual, no va a ser de carácter tan estratégico como las anteriores, pero cuando uno escucha el término de acreditación, podría caer en el riesgo de verla como un elemento, como un fin en sí mismo. ¿Verdad? Sabemos que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, que es un proceso permanente, continuo de gestión de la calidad, etcétera, y más allá. No obstante, cuando escuchamos el tema de acreditación, probablemente se asume, se entiende por sentado, que los procesos de acreditación y reacreditación están incorporados dentro del término de acreditación. A mí lo que me preocupa es que qué tanto los modelos de evaluación de nuestras agencias centroamericanas están haciendo una diferenciación entre los procesos de acreditación y reacreditación como elemento que le permita a las universidades visibilizar procesos de gestión permanente de calidad y no verlos como modelos repetitivos, ¿verdad? Donde pasé 4 años, hice un proceso, pasé 4 años, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, sino cómo verlos anclados a procesos de seguimiento que sean dinámicos, permanentes, activos, que realmente le ofrezcan a esas unidades académicas, a esas universidades, la oportunidad de mejorar en su gestión de calidad. Entonces, básicamente la pregunta era si los modelos o no están respondiendo y si eso realmente es un desafío que deberíamos visibilizar dentro de esos espacios de pensamiento colectivo. Muchísimas gracias. No cabe duda que es muy importante y en las universidades lo hemos oído. Dicen que volverse a reacreditar es como volverse a empezar otra vez de nuevo, ¿verdad? Y debería de haber una diferenciación, pero eso quedará para otro momento del debate porque creo que no tenemos tiempo. Ingeniero Cedillo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, es que en realidad los temas que se están planteando aquí en esta mesa son muy, muy importantes y yo la verdad sí quisiera pues apelar a su conciencia en lo siguiente. Yo comenté en mi presentación que hay 2 momentos muy cercanos ya en el futuro. Uno es la Asamblea de RIACES que en este año, va a ser la 11ª, se va a llevar a cabo en Brasilia. Esto va a ser del 29 al 31 de octubre. O sea que ya está muy próxima, prácticamente un mes, ¿no? O menos. Y no sé si ustedes sepan que estamos planteando en este momento revisar la agenda y las prioridades de trabajo de RIACES. Y yo creo que lo que se está comentando aquí está de alguna manera resumiendo
muchas de las inquietudes que han surgido en estos años y que bien pudiéramos trasladar a Riaces como agenda de trabajo. Es decir, a mí me encantaría, y esto lo digo en mi calidad de secretario de la Riaces, que de aquí, de este foro, pudieran salir una serie de inquietudes y propuestas, y que a su vez fueran propuestas para marcar la nueva agenda de Riaces. Y lo digo de manera muy categórica, y esa es una propuesta que estoy haciendo. Y que muchas de estas propuestas, obviamente que pudieran surgir de estos temas tan interesantes que hoy se están planteando en esta mesa y en las que vienen, pero que lo registremos y lo llevemos a Brasil. El otro tema que también me inquieta mucho y que se los dije, es que a finales de noviembre viene la siguiente cumbre iberoamericana. Vieran que sí costó trabajo, mucho trabajo de muchas gentes, de muchos grupos, poder incorporar de manera tan clara, precisa y tajante lo que yo dije en mi presentación, que además no lo estoy inventando yo. Esto fue una petición, no una petición, sino un mandato de los presidentes para que se continúe. Y yo dije, avanzar en materia de reconocimiento de periodos de estudio y de títulos. Y esto tiene un elemento muy importante. Y efectivamente el común denominador es la acreditación, lo que ustedes están comentando. El otro tema es avanzar en la consolidación de los procesos de acreditación de cada estado y los mecanismos de cooperación entre los sistemas nacionales de evaluación de la calidad. Es decir, se reconoce que estamos avanzando, pero los presidentes piden avanzar más rápido y esto ya lo estamos llevando a la máxima instancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que efectivamente los ministros de Educación o a quien corresponda apelen a estas recomendaciones y no se quedan ahí? Dicen, reconociendo que Riaces es muy importante, pero que Riaces es una red con una agenda específica y es un grupo de agencias de acreditación, hay que crear una instancia que le dé certeza a la calidad de las agencias que tenemos actualmente y las que van a surgir. Entonces vean ustedes la trascendencia de lo que se está ya planteando en dos foros. Uno, pues el máximo, que es el de los presidentes de Iberoamérica, y lo que viene de Riaces, que a mí sí me gustaría y me encantaría que pudiéramos llegar con propuestas para una nueva agenda de trabajo para Riaces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me informan los moderadores de todo el foro que ya no tenemos más tiempo. Entonces, yo solo quiero agradecer a los panelistas por sus valiosas contribuciones, a los miembros del público que intervinieron. Creo que fue muy enriquecedora. Creo que quedan en nuestras mentes muchas ideas de lo que puede ser una agenda para enfrentar los desafíos de la acreditación en América Central. Estoy seguro que el CCA va a hacer una memoria de esto, lo va a sintetizar y nos lo va a devolver a nosotros y lo podemos utilizar también, como dice el profesor Cedillo, en otros espacios de discusión. Muchas gracias.